Buenos días, Nadia, buen día, Dios te bendiga. Saluda a Arturo, espero que esté bien. Julio, Dios te bendiga, amigo. Eva, buenos días. Melissa Medeles, Dios te bendiga, Meli. Alicia, buenos días. Aquí estamos. Juana Torres, Juanita, Dios te bendiga. Gris, buenos días, Dios te bendiga. Patti Rivero, Laura Pérez, Dios te bendiga. Zoraida, bendiciones. Bendiciones a todos en esta mañana de miércoles. Miércoles de frutas y verduras. Mario Alberto, Lucero. Buenos días a todos. Lupita, Dios te bendiga. Lupita del Ángel. Jesús Herrera, buenos días. Laura Pérez, Dios te bendiga. Buenos días. Meavi Alejandra, buenos días. Rubén Llanos, saludos, Rubén. Un abrazo. Piedad, Dios le bendiga, Piedad. Saludos a las haciendas. A las haciendas. Janet Soto, buenos días. Saludos desde... Agárrenlo y... Agárrenlo. Gabriel Tiago, buenos días. Martín Castillo, buenos días. Qué alegría saludarles en esta mañana. Les bendigo en el nombre del Señor. Y aquí, como cada mañana, como Dios lo permite, tratando de sembrar palabra, enseñanza, que espero esté siendo edificado. Luis Daniel, Dios te bendiga. Y que podamos aprovechar este tiempo, porque el cuerpo de Cristo está siendo edificado, que sigue activo, sigue en movimiento. Laura Pérez, buenos días. Sigue en movimiento. De hecho, por ejemplo, cuando el cuerpo humano duerme, descansa, las células se reconstruyen, se regeneran las células. Mientras el cuerpo duerme, al dormir, al descansar, las células se regeneran. Y bueno, en esta pandemia estamos en un aparente descanso de algunas actividades que no las hacemos como las hacíamos antes, pero es un tiempo en donde el cuerpo se está regenerando, amén, donde nos estamos fortaleciendo en la fe, donde nos estamos edificando con la palabra, con la oración, con su presencia, de muchas formas, pero el Espíritu Santo está edificando nuestra vida. Vamos al tema de hoy. Vamos a hablar de Daniel capítulo 2. Ahora sí, hablar de esa estatua que Nabucodonosor vio. Esa parte de arriba era oro, y luego era plata, posteriormente bronce, y en las piernas era hierro. Los dedos estaban mezclados con hierro y barro cocido. Pero vemos cuatro elementos, anota ahí 4 elementos: oro, plata, bronce, hierro. Y hablar de estos 4 elementos, podemos hablar de 4 imperios o de 4 influencias que se levantarían. Ese mismo número 4 aparece en Zacarías capítulo 1, donde se nos habla de 4 cuernos. 4 cuernos que vinieron a herir a Judá e Israel. Vinieron a herirlo. 4 cuernos. Y esos 4 cuernos eran 4 naciones, pero la palabra cuerno en la escritura es el vocablo keren, que puede traducirse como poder. 4 poderes espirituales que se levantaron contra Israel. En Daniel capítulo 7, el profeta ve a cuatro bestias. 4 bestias, nuevamente el número 4 bestias que salían del río, del mar. Y en el libro de Joel vemos 4 plagas. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta.
Literalmente estamos viendo que en el libro de Daniel aparecen, bueno, y en la historia aparecen los caldeos, Babilonia, los caldeos, los persas, los griegos y los romanos. Aquí está la estatua. El Señor le reveló a Daniel que la cabeza de oro representaba a Nabucodonosor. Y ahí está el reino de los caldeos, que después viene el reino de los persas, después vienen los griegos, finalmente los romanos, y es en el tiempo de los romanos cuando la piedra que vio en el sueño Nabucodonosor viene y golpea la estatua. Esa piedra no cortada por mano humana representa a nuestro Señor Jesucristo, que viene y desbarata. No hablamos solamente del ámbito militar, sino de la influencia espiritual que había detrás de aquellos imperios. Ahora, veamos con atención. Eran cuatro reinos que detrás de esos reinos había principados espirituales. Y esos cuatro imperios vinieron, se establecieron, pero entre las naciones que atraparon estaban los israelitas, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Lo atraparon, lo dominaron, lo conquistaron. Veíamos algunas características de estos cuatro imperios, pero estos cuatro imperios que vinieron sobre Israel en el antiguo tiempo representan hoy, cuatro influencias, cuatro principados espirituales que buscan limitar, detener, estancar o desviar a la iglesia de Cristo. Porque lo que es en el antiguo tiempo es el pueblo de Israel, pero en este tiempo es la iglesia de Cristo. Y estos cuatro principados operan como para poner bajo sitio al pueblo de Israel o poner bajo sitio a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Tenemos que tomar en cuenta que estos cuatro reinos pueden sitiar, pueden representar muros que se levantan alrededor de la iglesia para detenerla, para estancarla, para limitarla, para evitar su desarrollo. Debemos comprender que Cristo edificó su iglesia y Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella. Habla de una iglesia imparable, habla de una iglesia que avanza, habla de una iglesia que continuamente está en crecimiento, una iglesia que no la puede detener una pandemia, no la puede detener el príncipe de este mundo, no la pudo detener el imperio romano, no puede detenerla ni la misma muerte. Esa es la iglesia del Señor, la iglesia que Él estableció. Esa es la autoridad espiritual que la iglesia debe recibir. Sin embargo, para 2020, debemos comprender que en la historia hubo esa infiltración de estos principados, de los caldeos, de los persas, de los griegos y de los romanos, que llevaron a la iglesia a ser lo que en la actualidad es. Y que el Señor tiene que restaurar su diseño de iglesia. En el libro de Joel, por ejemplo, leemos que esas cuatro plagas vinieron y asolaron la vid del Señor. Así dice el libro de Joel, que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta fueron cuatro plagas que vinieron sobre la vid del Señor y la dejaron blanca. La dejaron, la azotaron por completo, la asolaron, dice la Escritura. Pero en el libro de Joel el Señor promete restaurar todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta habían llevado. Y después de eso, Él enviaría su Espíritu Santo sobre toda carne. Pero habla de una restauración. Si nosotros no discernimos, si nosotros no vemos ni identificamos que esas cuatro plagas se infiltraron en la iglesia después del año 300, porque la iglesia que Cristo estableció creció de una manera extraordinaria, de una manera imparable, que llenó del evangelio todo el mundo de su época. Todo el mundo de su época, que hasta el mismo César dobló su rodilla declarando que Cristo es el Señor. Pero después de eso hubo una infiltración de estos cuatro principados que vinieron y robaron el esplendor, la belleza, el poder, la manera en que se movía la iglesia del Señor. Entonces,
ver lo que está en operación. El libro de Zacarías, proféticamente el Señor escribe en Zacarías capítulo 2, versículos 3 y 4, que sin muros sería edificada Jerusalén. Te lo voy a leer. Dice la escritura: he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Ojo aquí, dice que sin muros sería edificada Jerusalén. Jerusalén es mostrada como la ciudad del gran rey en uno de los salmos. Y no estamos hablando solamente del Jerusalén geográfico. El Jerusalén geográfico no. Aunque hay una profecía para el pueblo de Israel, nosotros formamos parte de la iglesia, formamos parte de otra dispensación, formamos parte de otro pacto con los gentiles. No somos judíos, somos gentiles. Y en este sentido, el asunto con los gentiles habla de la iglesia del Señor, pero habla que la iglesia del Señor será habitada sin muros. Mira esta palabra, habitada sin muros, a causa de la multitud de hombres y de ganado. Esta es una palabra profética que el Señor por medio de Zacarías lanza o da, de que el pueblo de Dios debe estar sin muros, el pueblo de Dios debe estar sin límites, el pueblo de Dios debe discernir qué es lo que está impidiendo que avance con todo el esplendor con que Jesús estableció la iglesia. Isaías capítulo 6, versículo 3 señala que cuando los querubines, los serafines que estaban al lado, en la presencia del Señor, en la visión que Isaías tuvo, dice que esos serafines decían: santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Mira estas palabras: toda la tierra está llena de su gloria. Esto fue lo que expresaban. Toda la tierra está llena de su gloria. Eso aseguran, que la tierra está llena de su gloria. Sin embargo, en Habacuc leemos que dice que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. O sea, aunque la tierra está llena de su gloria, no hay conocimiento en los habitantes de la tierra que la gloria del Señor está aquí. O sea, que la gloria de Dios implica que la presencia de Dios se puede manifestar en toda la tierra. Sin embargo, nosotros hemos limitado la manifestación de la gloria de Dios a 4 paredes de un templo, mientras el mundo se está perdiendo. Podemos presumir que tenemos sana doctrina, podemos presumir que guardamos la fe, podemos presumir que nos movemos en milagros, que nos movemos en señales, que movemos en prodigios, pero hemos limitado toda la jurisdicción donde la gloria de Dios se mueve a 4 paredes de una iglesia, a 4 paredes de una congregación. Entonces, mientras la Escritura dice que toda la tierra está llena de su gloria, nosotros solamente nos movemos en 4 paredes, en un templo. Cuando el Señor dice que Jerusalén tiene que ser habitada sin muros, porque no hay edificio que pueda recibir a las multitudes de una ciudad, a las multitudes que conforman un pueblo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos en un templo de 4x4 que mide 16 metros cuadrados, quizás ahí le quepan 25 personas bien acomodaditas. Pero si la ciudad tiene 1 millón de habitantes y nosotros estamos edificando un templo de 4x4, ¿de dónde viene esa idea de levantar un templo de 4x4? ¿De dónde viene? Cuando hay 1 millón de habitantes. O sea, nuestro llamado es predicar el evangelio a ese 1 millón de habitantes. Nuestro llamado es manifestar la gloria del Señor, trayendo salvación, trayendo restauración y formando como discípulos a ese 1 millón de habitantes. Pero si tenemos un templo de 4x4, o si tenemos un templo de 10x10, o sea, ¿de dónde podremos meter o qué es lo que estamos haciendo como iglesia y por qué estamos haciendo eso? ¿De dónde proviene ese pensamiento que nos lleva a construir un templecito de 4x4 o de 10x10? Y no lo digo de mala onda,
sino para identificar que a veces realizamos cosas que nada tienen que ver con lo que Dios quiere hacer. Nos empecinamos tanto en adornar un templo bonito de 3x3 o de 4x4, lo pintamos bien, bien hermoso, le ponemos arreglos, le ponemos una serie de elementos, pero ese templo no logra albergar ni siquiera a la manzana donde está ubicado ese templo. Entonces, ¿de dónde provienen esos pensamientos? Si toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, ¿por qué somos llevados? ¿Por qué somos conducidos? ¿De dónde viene ese pensamiento o esa influencia que nos lleva a invertir tiempo, recursos, esfuerzo en levantar edificios que no logran albergar gran cantidad de personas? ¿De dónde vienen esos pensamientos? Es importante ver cómo operan estos principados. Vamos a entrar un poquito en materia. Primeramente con los cuatro elementos de la estatua que vio Nabucodonosor, donde están los caldeos, donde están los persas, los griegos y los romanos. Encontramos que los caldeos, por ejemplo, operan de varias formas. Y ya hablamos en el ámbito político, en el ámbito de las naciones, que los caldeos operan para gobernar y para controlar naciones, utilizan la religión para someter los pueblos, utilizan la religión. Por ejemplo, vemos que a Daniel y sus amigos les cambiaron el nombre por los dioses caldeos, para quitarles la identidad con el Dios eterno. O sea, trataron de establecer una religión, subyugarlos por medio de su fe, para manipular. Ellos manipulan los pueblos a través de su fe. También vemos que utilizan la educación. A ciertas familias privilegiadas les dan un tipo de estudio, pero al resto del pueblo lo llevan allá a estudiar como puedan, sin desarrollarse, simplemente memorizar las cosas. Veíamos que las letras les enseñaron, pero también la lengua de los caldeos. Ya van 3 elementos, la lengua de los caldeos. Y la lengua es la forma de hablar, donde los caldeos en esta época usan los medios de comunicación para bombardear. Nos presentan novelas, como hace algunos años, ¿no? Llevaron a todo nuestro país a caer de bruces por la novela que nos presentaron, ¿no? La novela donde un candidato presidencial y una actriz se enamoraban. Terminó el contrato de los 6 años y se divorciaron, dando fin a aquella novela en la que mucha gente cayó en el engaño, porque los medios de comunicación, lo que hablan, lo que dicen, llega a tener tanta influencia sobre la gente que las mentiras se convierten en verdades. Hoy hay una fuerte lucha con tantas fake news, con tantas noticias falsas. La ventaja es que ahora en las redes sociales ya no hay la manipulación de un solo medio tratando de meter en la mente de la gente los pensamientos que quieren que tengamos. Ahora es discernir quién dice la verdad y quién dice la mentira. Pero también los caldeos establecieron una comida, un alimento para someter a estos príncipes. El alimento. Basta ver cómo tienen a la gente controlada por medio de despensas, y el que reparte la despensa se queda con 10 despensas, mientras que al otro le dan una sola despensa, donde hay una manipulación a través del alimento, a través de ayudas sociales, controlan a las personas. Pero también vemos el vino que les dieron, y esto puede representar el entretenimiento, la distracción, el perder el sentido de las cosas que están ocurriendo, darles deporte, darles entretenimiento, como dicen por ahí, que usaban en el tiempo de los reyes, darles circo y pan, o sea, darles alimento y entretenerlos, y es un pueblo que es manipulado. Bueno, eso pasa en los asuntos políticos, en los asuntos de gobierno, controlar pueblos, controlar naciones, controlar generaciones, ¿no? Pero hablando del ámbito espiritual,
Detrás de Babilonia había un principado espiritual, aplicándolo al punto de la iglesia. Aplicándolo en el antiguo tiempo, fue un pueblo que vino sobre Israel para atraparlo y para tratar de meter sus doctrinas de los dioses que ellos adoraban. En el ámbito de la iglesia, los caldeos, los caldeos vienen, infiltran en la iglesia de diversas formas. Se infiltran en la iglesia por diversos medios, y es cuando los caldeos vienen y tratan de cambiarnos el nombre, para robarnos la identidad. Ojo aquí, la identidad. Nosotros como hijos de Dios debemos tener identidad con Dios, como hijos de Dios. Seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto, hablando de identidad, todo eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Cuando la palabra del Señor se hace viva en nosotros, recordemos que la palabra es Cristo. Cristo es el verbo hecho carne. Cristo es la palabra. Y cuando nosotros la palabra, en vez de memorizarla, nosotros la vivimos, la aplicamos en cada paso que damos, en cada decisión, en cada momento, en cada circunstancia. Por ejemplo, tengo un conflicto con otra persona, yo puedo decidir reaccionar como reaccionaba antes, con pleitos, con contiendas, acá de picudo, o puedo responder como Cristo respondería, como dice la palabra, con mansedumbre. Cuando yo respondo con mansedumbre es porque estoy haciendo que esta palabra se vuelva viva en mí. Estoy aplicando la palabra. No basta con saberla, sino que hay que vivirla. Hay que vivirla. Hay que desarrollarla. Hay que aplicarla en nuestra vida diaria. Porque Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra. Guardar y poner por obra todo lo que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Las bendiciones te alcanzan en la medida que escuchas a Dios, en la medida que guardas esa palabra en tu corazón y la llevas a la práctica. Es entonces que vienen sobre ti. Tú no andas buscando la bendición te persigue, la bendición te alcanza. Se cumple lo que dice el Salmo 23, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Amén. Pero eso viene como resultado de escuchar al Señor. Ojo aquí, escuchar al Señor. Guardar su palabra y llevarla a la práctica. Pero los caldeos vienen y en lugar de llevarte a tener una relación con Dios, te llevan a memorizar los 10 mandamientos. Babilonia te lleva a memorizar los 10 mandamientos. Y el hecho de memorizar los 10 mandamientos no cambia a nadie, no transforma a nadie. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios más que memorizar la palabra. Es bueno memorizar la palabra, es bueno memorizar los mandamientos, pero no es todo eso. Eso no lo es todo. Entendamos, en el plano natural, Babilonia prepara, educa a ciertas personas, establece ciertas universidades, ciertas escuelas a las que sí les invierte tiempo para la investigación, para el desarrollo, para la creatividad, pero al resto del pueblo los lleva a simplemente memorizar las cosas, a pasar de panzazo, la gran mayoría, porque hay alumnos que se han destacado a pesar de no haber estado en ciertas universidades, hay alumnos que sí se han desarrollado, pero no es la regla general. La gran mayoría solamente memoriza o presenta el examen, o estudia antes de presentar el examen simplemente para pasar. No hay un incentivo al desarrollo, a la investigación, al descubrimiento, a la experimentación de las cosas como se da en otros ámbitos. Entonces, aplicándolo a lo espiritual, cuando simplemente nos dicen memoriza los 10 mandamientos y ya es, apréndete esta historia y ya es todo, entonces no hay un empuje o un encauzamiento a llevar al pueblo a ir más allá, a profundizar en su relación con Dios, porque escuchar a Dios no solamente es escuchar a otra persona, a veces Dios te habla a través de otra persona, a veces Dios te habla a través de un mensaje de alguien,
pero cada uno de nosotros somos seres espirituales que necesitamos desarrollarnos con Dios y comunicarnos con Dios, porque Dios es espíritu. No lo vamos a entender con la mente, sino que nos vamos a comunicar mediante nuestro espíritu. O sea, tener una comunión plena con el Señor. Tener una comunión plena con el Señor. Pero así como Babilonia oponía al desarrollo de las artes, al desarrollo humano, a la lectura de la palabra, porque hubo un tiempo en la actualidad, después de la Iglesia de Cristo, después del año 300, en que al pueblo le quitaron la Biblia, le quitaron las escrituras. Son un pueblo ignorante que no va a entenderla. Son un pueblo que no les conviene tener la Biblia porque no van a saber interpretarla. Entonces nos quitaron la fuente por donde nos podemos relacionar con Dios. Nos quitaron la Biblia. Nos quitaron esa fuente de investigación, porque cada uno de nosotros debe investigar, debe leer, debe estudiar, debe escarbar, para que el Espíritu Santo despierte nuestros sentidos espirituales y entremos al ámbito de la comunión con Dios. La lectura de las Escrituras, ahí es donde están nuestras raíces, ahí es donde está nuestra identidad con el Señor. Pero si no tienes Biblia, o durante muchos años en el periodo de oscuridad, y periodo de oscuridad me refiero a después del año 300 y hasta el año 1500, ese periodo de oscuridad donde hubo una infiltración, se cumplió lo de Joel, que la vid del Señor fue podada, vino la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta y la quitaron. Ojo aquí, las cuatro plagas del libro de Joel afectan 4 partes distintas del árbol. 4 partes. Una ataca las raíces, otra ataca el tronco, se come por dentro al árbol, otra ataca el follaje y otra se come el fruto. Atacan en diversos tiempos diversas partes del árbol. Diversas partes del árbol. Al atacar las raíces, está chupando la vida. Al comerse lo de adentro del tronco, aquel árbol parece árbol, pero por dentro no tiene nada, no tiene vida. El follaje es la cobertura del árbol, la belleza del árbol. Y el fruto es la capacidad de reproducción, es la capacidad de reproducirse aquel árbol. Entonces, si no hay fruto, no hay reproducción de árbol. Si no hay fruto, el huerto no se puede llenar. Entonces, esa primera plaga que atacó las raíces puede ilustrar a los caldeos que tratan de robarnos la identidad. Y nuestra identidad está en Dios. Y nuestra identidad debe estar en Cristo. Pero Cristo es mostrado a nosotros por medio de la palabra. Por medio de la palabra, no por el dibujo ese de Jesús. Por cierto, ese dibujo de Da Vinci, la historia dice que era el novio del pintor. Imagínate, la gente adora a un Jesús en una imagen, pero que era un homosexual novio del pintor. Entonces, no es ese Jesús el que nosotros tenemos que creer o pedir, sino al Cristo de la palabra, al que está en la Escritura. Ahí es donde está nuestra identidad. Ahí es donde nosotros debemos mirar la estatura del varón perfecto que es Cristo y avanzar en esa dirección. Avanzar hacia allá, a conocer al Cristo de la palabra, al Cristo hecho carne. Pero eso está en la palabra. Pero hubo un tiempo, te repito, donde nos quitaron la Escritura, nos quitaron la palabra, nos quitaron las raíces. Y entonces en ese periodo de oscurantismo vino la decadencia de la iglesia. Vino la decadencia de lo que Cristo estableció. No sé si estamos aquí. Entonces, los caldeos buscan robar la identidad y buscan culturizar. Culturizar. Y mira, es la infiltración de Baales dentro de la iglesia. Porque los caldeos, al cambiarle el nombre a Daniel, a Ananías, a Azarías y a Misael, les cambiaron los nombres por dioses paganos. Sadrach, Mesach, Abed-Negó y a Daniel le pusieron Belsasar.
O sea, es la infiltración en la iglesia de Baal. Recordemos que la palabra Baal significa Señor. Señor con S minúscula. Señor con S minúscula. Y cuando se infiltran actividades dentro de la iglesia, ojo aquí, se infiltran actividades dentro de la iglesia que nada tienen que ver con lo que Cristo nos encomendó, ahí se están infiltrando Baales. Ahí se están infiltrando Baales dentro de la iglesia de Cristo. Ayer me tocó leer en Centinelas la lectura del segundo libro de Reyes, capítulo 23, que en el tiempo de Josías hizo una reforma. Hizo una reforma porque él empezó a reinar a los 8 años, pero a los 18 años él ya había hecho una reforma. En 10 años hizo una reforma. En 10 años. Y profetizamos sobre esta generación que en 10 años viene una reforma poderosísima. Una reforma que va a traer un rompimiento poderoso. Estructuras que aún permanecen de pie de lo que Roma todavía tiene infiltrado en la iglesia de Cristo. Pero veamos esta parte de Josías. Él empezó a restaurar el templo, porque el templo estaba en ruinas. El templo estaba lleno de grietas y empezó a reparar el templo. Y cuando reparaban el templo, la escritura enseña que encontraron el rollo, el libro, la escritura, la Torá. La encontraron. Ojo aquí, la encontraron. Y se la trajeron a Josías. Quiere decir que allí había estado descuidada la palabra, la Torá, el libro de instrucciones. Había sido descuidado. Venía un periodo tremendo, vendrían los babilonios posteriormente. En el capítulo 24 se levanta el rey de Babilonia para llevar cautivo a Jerusalén, a Israel. Pero en el tiempo de Josías, ojo aquí, en el tiempo de Josías vemos que él descubre, en el tiempo de Josías se descubre que el rollo del libro ahí estaba. Había un libro, la Torá, el libro de instrucciones, la ley, que no había sido tomada en cuenta por los reyes. En el libro de Deuteronomio, el Señor estableció que cada rey de Israel, cuando se levantara un rey, debería hacer una copia de la ley para que aprendiera a vivir en el temor de Dios. Debería tomar el libro de la ley, se lo iban a dictar y tenía que escribirlo. Escribirlo era un mandato de parte de Dios. Pero todos los reyes después de David se olvidaron de eso, lo descuidaron, quedó arrumbada. De manera que cuando Josías restaura el templo, descubren que allí estaba el libro de la ley y se lo empiezan a leer. Y en la medida que se lo leen, él se paniquea y rasga sus vestiduras porque dice, todo eso está escrito ahí, todo eso está anunciado ahí. Ahí está anunciado que si nos apartamos de Dios, ahí está anunciado que si nos alejamos de sus caminos, vendrán una serie de calamidades, vendrá destrucción, vendrá maldición, vendrá muerte por no cumplir lo que está escrito. Por no cumplir lo que está aquí, viene una serie, y mandó a preguntarle a la profetisa. A una profetisa le mandó preguntar. Y cuando fueron con esa profetisa, para preguntarle, ¿vendrá esto que está escrito aquí? Y la profetisa dijo, sin duda vendrá, porque Dios lo escribió. Ahí está publicado, que si nos apartamos y damos lugares a ídolos falsos, a dioses paganos, entonces vendrá la maldición, vendrá la ruina, vendrá la muerte. Sin embargo, dijo la profetisa, díganle a este rey que mandó preguntar, que por cuanto se humilló delante de Dios, por cuanto buscó el rostro de Dios, esta maldición y este tiempo no vendrá sobre su reinado. Dios lo va a librar por cuanto se humilló delante del Señor. Que esta palabra se cumpla en ti y en mí. Que seamos librados de esas maldiciones que vienen sobre el mundo por cuanto nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Por cuanto el mundo le ha dado la espalda al Señor, viene sobre el mundo lo que está escrito en la palabra. Pero todos aquellos que como Josías nos humillamos delante de Dios y tomamos en serio la palabra, seremos librados de esa ruina. Alguien tiene que escribir ahí, amén. Alguien tiene que publicar ahí, amén. Pero Josías, dice la palabra, y es a lo que voy a llegar, en el capítulo 23 del segundo libro de Reyes, dice que mandó quitar bien lo que había en el templo y lo que había en Jerusalén. Había una imagen a Acera, había ídolos de Moloch y había Baales.
Dentro del templo, o sea, qué tremendo, qué tremendo. Este pueblo de Israel que salió de Egipto, que recibió la ley del Señor, que tenían el legado de Moisés, que tienen una historia tremenda que contar, que recibieron la ley del Señor, habían permitido que en el templo se levantaran esos ídolos, se levantaran esas imágenes. Moloch, por ejemplo, era un dios pagano al que se sacrificaban los niños, le sacrificaban los niños. Y es como cuando en estos tiempos la Iglesia del Señor permite el aborto o está de acuerdo con el aborto. Había otros ídolos paganos que promovían la prostitución, que promovían el homosexualismo, que promovían el lesbianismo y cosas que se infiltraron en el templo mismo de Jerusalén. Aquel templo, escucha, aquel templo que en el tiempo de Salomón la nube de la gloria descendió de tal manera que los levitas se cayeron de la presencia gloriosa de Dios que se manifestó en aquel lugar. Una gloria poderosa descendió sobre ese lugar, pero tiempo después ese templo ya estaba lleno de Baales, ya estaba lleno de ídolos paganos, ya se habían infiltrado. Y la pregunta es si en el tiempo actual Babilonia habrá metido ídolos dentro de la iglesia. Babilonia habrá metido, es la pregunta, si Babilonia estará metiendo Baales, si estará metiendo asuntos que nada tienen que ver con el reino de Dios. Esa es la pregunta que cada quien tiene que hacer, cada quien se tiene que hacer y preguntarle al Espíritu Santo. Porque esto no se trata de una doctrina o una enseñanza, sino de una revelación que cada uno de nosotros debe tener. ¿Habrá Baales que se están infiltrando en la iglesia? ¿Habrá asuntos que nada tienen que ver con la iglesia que se están infiltrando el día de hoy? Bueno, aquí vemos a los caldeos, a los de Babilonia, quitándoles las raíces. Ya no te llamas Daniel, ahora te llamas Belsasar, el cambio de nombre. Ya no se llaman Ananías, Azarías y Misael, ahora se llaman Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Los nombres de los hebreos tenían relación con Dios, pero los nombres que Babilonia les estaba poniendo tenían relación con otro Dios, con otro Dios. Pero era una especie de engaño para decirles, es lo mismo, no hay bronca, es lo mismo, es el mismo Dios, no pasa nada. O sea, cosas que parecen de Dios, pero que no son de Dios, que no están en la palabra. Un pueblo que no lee la Escritura es un pueblo que corre el riesgo de ser engañado. Un pueblo que no profundiza en la palabra, que no crece en discernimiento, que no crece en revelación, que se queda solamente en aprender las historias o memorizar los 10 mandamientos, es un pueblo fácilmente engañado. Porque aún Satanás se viste como ángel de luz. Aún Satanás vino sobre Jesús y en una de las tentaciones usó la Biblia. Vemos en la Escritura que cuando Jesús fue tentado, Lucas capítulo 4, en una de las tentaciones, el diablo llevó a Jesús al pináculo del templo, es decir, en el alero del templo, y le dijo, a ver, si eres hijo de Dios, aviéntate porque escrito está. El diablo usando la Biblia. El diablo usando la Biblia, y tú ni la lees. El diablo le dijo, aviéntate porque escrito está. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesús le respondió con la palabra y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no pondrás a prueba a Dios. Y Jesús no cayó en la trampa. Entonces un pueblo que no lee la palabra, un pueblo que no lee la Escritura, es un pueblo que está en riesgo de ser engañado. Ahora, mira bien, antes de conocer a Cristo no leíamos la Biblia. No generalizo, hay personas que probablemente sí leían la Biblia, ¿no? Pero no solamente es el estudio humano de la Escritura, no es solamente el estudio histórico, no es un asunto de teología, del estudio de Dios, no es eso,
sino que es un asunto de revelación, porque la Biblia, más que un libro histórico, es un libro espiritual, que contiene la palabra de Dios, que contiene el GPS de Dios para nuestra vida. Son principios eternos que se nos revelan a nosotros. Podemos estar estudiando la Biblia con velos, los velos doctrinales, los velos de Roma, los velos de la iglesia histórica antes del Pentecostés, los velos que nos impiden caminar con la verdad presente, la verdad presente. Si caminamos con la verdad de hace 200 años, todavía hay velos que deben ser quitados. Es ahí donde entra el ámbito de la revelación. Revelación es quitar el velo, no escribir un libro más, no es escribir un libro más, es quitar el velo para comprender a plenitud lo que está escrito en la palabra. Pero mientras no leamos la palabra, porque venimos de un contexto religioso donde con los 10 mandamientos memorizados ya fue suficiente. Con los 10 mandamientos memorizados ya tienes a Cristo. O sea, no es así. No es así. Apréndete los 10 mandamientos, pero no es aprender, no es memorizar. No es un asunto de la mente, es un asunto espiritual. A Dios no lo estudiamos. A Dios lo escuchamos y lo obedecemos. Si tú pretendes estudiar a Dios, mejor estúdiate tú mismo primero. Porque estudiar a Dios nunca te la vas a acabar. O sea, Dios no cabe en nuestra mente. Dios es grandísimo. Si Dios cabe en mi mente, entonces yo tengo un Dios pequeño, porque cabe aquí. Pero esta mente tan pequeña no alcanza a comprender la grandeza y majestuosidad de Dios. Entonces nunca terminaré de estudiar a Dios. Pero lo que sí tengo que hacer es escucharle y obedecerle. Escucharle y obedecerle. Pero cada uno de nosotros tiene que escuchar y obedecer a Dios. Venimos de un contexto donde nos quitaron esa identidad, esa facultad, porque antes de ser carne y hueso, nosotros fuimos espíritu. Nuestra identidad está en Dios. Ojo aquí, ojo aquí. Antes de estar en el vientre de nuestra madre, estuvimos en la mente de Dios. Fuimos una idea de Dios. Eso lo leemos en Jeremías 1:5, cuando el Señor le dijo a Jeremías: antes de que fueses concebido en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y antes de que fueras formado, antes de que nacieras, yo te di por profeta a las naciones. Dice que antes de que Jeremías fuera concebido, antes de que el papá y la mamá de Jeremías tuvieran una noche cuchicuchi, Dios dijo: yo ya te conocía. ¿Cómo es que Dios lo conocía? Es que estaba en la mente de Dios. O sea, fue un proyecto de Dios. Fue enviado al vientre de la mamá de Jeremías para nacer con un propósito. Entonces, antes de ser carne, nosotros fuimos espíritu. Venimos de Dios y a regresar. Juan capítulo 13 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, que venía de Dios y a Dios iba, venía de Dios y a Dios iba, nosotros venimos de Dios. El espíritu que nos conforma viene de Dios. Lo dio a luz el Señor. Hebreos dice que Él es el Padre de los espíritus. Recuerda que somos espíritu, alma y cuerpo. Y este espíritu tiene un Padre y es Dios. No me refiero al Espíritu Santo. Yo tengo un espíritu, yo soy espíritu, tú eres espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y este espíritu tiene un Padre, que es Dios. Y a Él tenemos que regresar. Sin embargo, el príncipe de este mundo trata de robarnos la identidad de hijos. Trata de robarnos la identidad de que venimos de Dios y a Dios tenemos que ir. Todos venimos de Dios, pero quizás no todos regresarán a Dios. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo busca robar la identidad. Busca robar la identidad para que no te conviertas o no regreses al Padre. No regreses al Padre. Entonces, el príncipe de este mundo, vemos que a través de los caldeos trató de robar esa identidad. Y les puso una religión distinta, haciéndoles creer que era lo mismo. O tratando de hacerles creer que era lo mismo. Entonces, la única forma de que nosotros podamos tener, o el camino para llegar al Padre, es Cristo. Eso está claramente en la palabra.
No hay otro camino para llegar a Cristo, para llegar al Padre, solamente Cristo. Pero nadie puede decir que Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 14. Nadie puede decir que Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno va a la palabra, uno tiene que pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos enseñe, que nos ilustre. Yo agradezco a Dios por todos los que se conectan para escuchar la enseñanza. Pero esta enseñanza viene de donde el Espíritu Santo me está mostrando, me lleva a un aprendizaje. Pero así como el Señor me enseña a mí, te tiene que enseñar a ti. Y te lo enseñará mediante la búsqueda de los tesoros que están en su palabra. De los tesoros. Ya sé que te sabes la historia de David venciendo al gigante. Ya sé que te sabes la historia de la ballena, del gran pez comiéndose a Jonás. Ya sé que te sabes la historia del arca. Ya sé que te sabes la historia de ciertos personajes. Pero esto es más allá de las historias. Los caldeos, Babilonia, solamente nos lleva a memorizar historias. Nos lleva a memorizar eventos. Pero te repito, nuestra relación con Dios es una relación espiritual. Es una relación profunda, es una conexión en el espíritu. Más allá del velo. Más allá del velo, dice Hebreos. Más allá del velo. Más allá del alma. A lo profundo. Es carne, está el alma y lo profundo es el espíritu. No solamente es doctrina, es profundo, es en el espíritu. Pero venimos de una tendencia, escucha, venimos de una tendencia a desarrollar una vida con Dios así. Vamos a la iglesia, a la casa del Señor. Vamos a la iglesia a escuchar a Dios. No, la iglesia no es el templo. Y Dios no vive ahí en el templo. Dios habita en nuestros corazones. La iglesia somos las personas. La iglesia somos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Eso somos la iglesia. Pero el hecho de creer que Dios se queda en la iglesia, en el templo, y acá en la casa peleamos y andamos del chongo y hacemos lo que creemos. Esa tendencia a tener una doble vida, creyendo que Dios está en la iglesia y acá en la calle no me ve, pues ese viene de los caldeos. De los caldeos porque la influencia de los caldeos nos impide comprender lo que en la escritura se enseña, que los ojos de Dios recorren toda la tierra. Los ojos de Dios recorren la tierra y que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, sino que Él busca restaurar el tabernáculo que diseñó desde el principio para ser su habitación. Este cuerpo, nuestro cuerpo, fue diseñado para eso. Entonces, hay cosas que tenemos que romper de los caldeos. Ahora, porque no podremos manifestar la gloria de Dios en nuestras ciudades, no podemos desarrollar una iglesia que habite sin muros, no podemos desarrollar una iglesia imparable si nosotros venimos con la tendencia a memorizar solamente, a teologizar y estudiar a Dios. No, a Dios hay que escucharlo, hay que relacionarnos con Él, hay que obedecerlo. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Y si Cristo nos lleva al Padre, Cristo es el camino que nos lleva al Padre, Cristo es la palabra. A través de la palabra nosotros vamos conociendo al Señor. A través de las Escrituras reveladas, por medio de lo que el Espíritu Santo nos habla, nos enseña, nos ilustra, vamos conociendo al Señor. Pero en tercera instancia vemos que los príncipes de Israel fueron puestos con unos eunucos. De eso ya hablamos hace algunas semanas. Fueron puestos con Aspenaz, el príncipe de los eunucos. Y mira esta parte. Los eunucos son los que tienen la incapacidad de reproducirse, porque habían... Y esto habla de que los príncipes hebreos fueron puestos bajo el mentoreo de una persona que no se reproduce espiritualmente. Una persona que tiene título, pero no se reproduce espiritualmente. Y lo que no se reproduce espiritualmente no tiene vida. No tiene vida. El ministerio de Jesús incluía la enseñanza, porque Cristo desarrolló el ministerio quíntuple. Cristo es el apóstol de nuestra profesión, fue reconocido como profeta, realizaba labor de evangelismo, es el príncipe de los pastores, pero también es reconocido como rabí, como maestro. Pero aún el maestro, cuando vemos en la Escritura que Jesús enseñaba,
y el poder del Señor estaba con él para sanar, que mientras enseñaba sanaba. Jesús se reproducía. Entonces, el asunto de la reproducción es más allá que un título. Un príncipe eunuco, un principado eunuco, el jefe de los eunucos, quiere tomar a los príncipes, a los líderes, porque príncipes es símbolo de líder, y enseñarles y alimentarlos, pero la influencia de la incapacidad de reproducción, ahí está, se hará evidente. Ojo aquí, impartimos lo que tenemos. Mira esta parte, impartimos lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que hemos recibido de parte de Dios. Pedro y Juan, entrando al templo por la puerta llamada La Hermosa, encontraron a un paralítico, y el paralítico extendió la mano para recibir una moneda, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo... perdón. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ojo aquí, lo que tengo te doy. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos impartir lo que no hemos recibido. No podemos dar de gracia lo que de gracia no hemos recibido. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando Pablo impuso las manos sobre Timoteo, le impartió el fuego del Espíritu Santo. Pablo le dijo a Timoteo: hago memoria de ti en todas mis oraciones, trayendo a mi mente la fe no fingida que está en ti, la cual estaba en tu madre y en tu abuela. Habla de que Timoteo recibió una enseñanza de fe por parte de su madre y su abuela. Recibió un ejemplo de fe por parte de su madre y su abuela. Pero su madre y su abuela no le pudieron impartir lo que Pablo le impartió. No le pudieron impartir el fuego del don de Dios que recibió Timoteo por la imposición de las manos que puso sobre él. Su mamá y su abuela jugaron un papel importante en enseñarle las escrituras y en ser un ejemplo de fe. Pero Pablo tenía una autoridad espiritual que había recibido de parte de Cristo, una autoridad que recibió de parte del cielo, y en base a esa autoridad impuso sus manos sobre Timoteo y le impartió el fuego del don de Dios. No podemos recibir lo que no podemos dar lo que no hemos recibido. No podemos impartir lo que no se nos ha dado. Esto es una verdad espiritual. Entonces vemos a un eunuco impartiendo alimento y vino a los príncipes. Gracias a Dios ya vimos que Daniel y sus amigos no recibieron esa impartición. Pero aquí vemos algo. La figura que usa Babilonia, el príncipe de Babilonia, es levantar a personas con títulos, con certificados, para enseñar a otros. No con la autoridad de haber hecho las cosas, sino por haber estudiado algo. Y por el hecho de haber estudiado algo no se imparte nada. Se imparte lo que recibimos de parte de Dios. Se imparte lo que el Señor nos ha dado. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Eso no viene por el estudio. Eso no viene por asignación de hombres. No viene por asignación de hombres. No es un asunto de votación, no es un asunto de elección de hombres. Es un asunto espiritual. Pero Babilonia se infiltra. Babilonia se infiltra para poner a personas improductivas a mentorear a otros. Entonces, la improductividad en el reino tiene un origen. La improductividad en el reino. En nuestro servicio. Porque en el reino es producción. En el reino de Dios es fructificación. En el reino de Dios es multiplicación, es crecimiento. El Señor dice: ensancha el sitio de tu tienda, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Habla de una palabra profética que aún la estéril da a luz. Ana era una mujer que no podía tener hijos, pero el Señor le concedió tener hijos, y después no solamente tuvo a Samuel, sino que tuvo 4 o 5 hijos más. Pero en el ámbito espiritual,
En el ámbito espiritual, una iglesia que no crece, una congregación que no se reproduce, una congregación que no tiene como prioridad el evangelismo, entonces, ¿qué prioridad tiene? O sea, la influencia mira, y sé que esto es estar pisando terreno algo incómodo, porque esto es para llevar a reflexionar, para crear conciencia. Si como congregación no tenemos como prioridad el evangelismo, entonces ¿quién nos está mentoreando? ¿Será acaso Aspenaz, el príncipe, el jefe de los eunucos de Babilonia, que nos tiene en esa condición de que la productividad no es necesaria? Porque Aspenaz era eunuco y no podía reproducirse. Eso no es lo más importante. O sea, mira estas frases que a veces se dicen. El crecimiento numérico no es importante. ¿De dónde viene esa frase? No, es que más importante es tu edificación espiritual. Claro, sí, la edificación espiritual es importante, pero es para. El perfeccionamiento de los santos es para la obra del ministerio, el ministerio de Cristo. Porque si Cristo murió para que todo el mundo sea salvo, entonces ¿por qué no va a ser importante el crecimiento de la congregación? ¿Por qué no va a ser importante la multiplicación o el desarrollo del evangelismo? ¿Por qué no va a ser importante? Entonces, si para nosotros no es importante el evangelismo, entonces ahí está la presencia encubierta de Aspenaz, el príncipe eunuco. No que estés endemoniado, no No estamos hablando de estar endemoniado. Bueno, por esa razón no, quién sabe si por otras. Pero por esa razón no es que estés endemoniado. No es que estés endemoniado, pero es un pensamiento. Los principados operan acá en la mente. Son es la culturización de los pueblos, la culturización de la iglesia. La evangelización, si la evangelización no es importante para ti, imagínate, entonces tú no fueras salvo. Si tú no fueras salvo porque alguien te evangelizó, alguien te habló de Cristo. Entonces tú ahora eres salvo porque alguien te evangelizó. Pero si para ti la evangelización no es importante, entonces, ¿qué será lo verdaderamente importante para ti? Entonces, ahí vemos la figura de Aspenaz el eunuco, llevando a una iglesia, a una congregación, a un creyente, a una vida estéril. Por eso cuando alguien te habla de crecimiento, tú mira el fruto. O sea, realmente me van a hablar de crecimiento, pero ¿dónde está el fruto? Porque el fruto da evidencia de que cree lo que está enseñando. El fruto da evidencia de que vive lo que está enseñando. Porque si no, solamente va a ser información que llegará a tu mente. Pero la impartición espiritual viene de quien ya lo ha recibido. La impartición espiritual se da de quien lo cree y lo está viviendo. Si no, no. Eso es algo que tiene que estar claro en nuestras vidas. Entonces, este príncipe de los caldeos se mete para culturizar a los príncipes, los que tienen potencial de reino, los que tienen potencial para ser fructíferos en el reino de Dios. Y yo en esta hora oro por ti, en el nombre de Jesús. Le pido al Espíritu Santo que te lleve a discernir si por ahí hay alguna doctrina o filosofía del príncipe de los caldeos, del príncipe de Babilonia, que quiere robarte la identidad, que quiere quitarte la palabra, que quiere quitarte la revelación, que quiere quitarte la vida fructífera. En el nombre de Jesús, oro para que el Espíritu Santo abra los ojos de tu entendimiento, te alumbre tu espíritu, para que puedas identificar si hay todavía una influencia del príncipe de Babilonia que te impide ser fructífero. Que en el nombre de Jesús, la bendición que se desató en Génesis 1:28 sobre Adán y Eva, sean fructíferos y multiplíquense, también sea sobre ti, para que rompas con toda filosofía y toda doctrina de Babilonia, de la gran Babilonia. Que en el nombre de Jesús, esas palabras que Cristo dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, que no solamente era una instrucción, sino la facultad de ser fructíferos, sea sobre ti.
Porque esas palabras no solamente eran una instrucción, eran la facultad de poder evangelizar, de poder ser fructíferos, y que esa facultad de ser fructífero en el reino de Dios venga sobre ti. Que esa facultad de ganar almas venga sobre ti. Que esa facultad, ese poder, esa autoridad para arrebatar almas del reino de las tinieblas y trasladarlas al reino de nuestro Señor Jesucristo sea una realidad en ti. Que te multipliques, que crezcas, que rompas con toda esterilidad espiritual, que rompas con toda esterilidad que te ha impedido dar a luz en el reino de Dios. Que en el nombre de Jesús la influencia de Babilonia sea reventada, que se derribe ese muro para que tú lleves la gloria del Señor a las familias, a las personas que verdaderamente la necesitan. Que crezca sin límites, que se derriben los muros en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen día. Nos vemos mañana, Dios mediante.